Hola querides, ¿cómo va? Buen día. Bueno, decidí hacer este videíto que un poco suplante a la clase y pensaba entonces en eso, me acordaba de una idea y que me gusta mucho, que es de Galeano, que él dice que un puente solo es puente si es cruzado, ¿sí? Y pensaba, y en función de esto que venimos viendo en la clase, me parece que así como el ensayo también es un puente en tanto hay un actor o una actriz, un bailarín, una bailarina y un director, una directora que lo cruzan y ahí se consolida un ensayo. También el espacio aula es un espacio de conocimiento en tanto en cuanto haya un profe y un alumno y un ida y vuelta de preguntarse y responderse cosas. Por lo cual, y como siempre les digo, no es para congraciarme con nada, pero a mí me gusta mucho dar clases y de verdad siento la ausencia del aula, ¿sí? Pero no por una cuestión formal de, ay, el maestro y el aula, sino de vernos y de poder hablar. Me encantaría todo esto decirlo de manera personal, ¿sí? Y no a través de un video, pero bueno, son las cosas que hay. Luego continuar con unos extractos ahí del libro del artículo que les puse sobre manifiesto de la práctica escénica del Silver Lang. Me gusta mucho esta idea. La práctica artística es una potencia de atravesamiento que hace una puesta común de procedimientos y condiciones de sublevación y mutación de las formas de vida clasificadas y tuteladas. Y por otro lado, también esto que tiene que ver con el video de Duarte y con el concepto de fondo de este ejercicio, de esta práctica de hacerse las preguntas y hacer un videito, que me parece que tiene una buena síntesis acá. Inventemos, amigas, las preguntas que podamos habitar, las preguntas que nos singularicen, que singularicen las relaciones en las que estamos implicadas y participamos, que patenticen nuestros procesos de mutación, que precisen nuestros enfoques metodológicos. Experimentemos una serie de pruebas desconocidas que arriesguen un cuerpo, que hagan pasar intensidades impensadas. ¿Qué cuerpos están en riesgo en nuestras experimentaciones? ¿A qué riesgos estamos dispuestas a ingresar? Necesitamos inventarnos una teoría lo suficientemente buena, como dice nuestra líder travesti trans Marlene Guayar. Necesitamos una actitud o una ética escénica de inspiración travesti. Bueno, a mí eso me encanta. Me encanta la teoría queer, me encanta la teoría trave y por ser un poco más cordobés me encanta la teoría marica, porque creo que son tiempos donde hace falta esto, ¿sí? Ser un poco trans. Me encanta pensar en la obra como un espacio o la práctica como un espacio trans y como les decía la otra vez, más allá de la actitud y el posicionamiento sobre lo genérico para pensar lo trans en su dimensión más profunda, ¿no? La posibilidad de transgredir, transformar, transmutar, etcétera, etcétera. Me encanta esa idea. Y también ser un cuerpo trans, en el sentido de que la ficción te permite abordar otros territorios de la corporalidad que exceden la materia plenamente. Entonces, de verdad que esa idea me parece hermosa, la frase, ¿no?, que dice la Susie Shock, el derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. Me parece que la escena contemporánea nos ha puesto en este lugar de reflexión, de decir, somos monstruos y habitar esa monstruosidad y que la normalidad esté por allá, ¿sí? Bueno, en ese contexto y un poco en ese enfoque y de los primeros videitos y los trabajos que han ido mandando, me permito hacer esta clase, ¿sí? No quiere decir que continúe de cada videíto mandando un video. Posiblemente lo haga si mis tiempos y mis deseos me lo habilitan. Pero
Si no, será material, por supuesto, para hablar de los trabajos en clase, pero me parece que hablar de estos primeritos permite ciertas reflexiones para quien aún no lo hizo pueda pensar justamente en qué nos va a convidar como material. Yo hasta ahora, y es de los que voy a hablar, sí, el de James Sadone, el de Sophie Perella, el de Milagro Albornoz, el de Paola Miguel Lobos, el de Tamara Yelen Negro, el de Lara Botaro y el de la Dana Chacón. Bueno, y voy a ir diciendo algunas cosas que me hacían reflexionar a partir de los videos. El primero, el de Yamila, ¿sí? Ella se pregunta, entre otras cosas, por supuesto, ustedes también sabemos de lo que estamos hablando porque van leyendo al igual que yo y viendo al igual que yo los videos, ¿sí? ¿Qué es la danza contemporánea? ¿Sí? Y ella tiene una forma donde hace la pregunta y también dice la respuesta, ¿sí? Hace la pregunta discursivamente y la respuesta también es discursiva. ¿Qué es la danza contemporánea? Y ella misma responde. La danza contemporánea es tantas respuestas como personas puedan responder, ¿sí? Digo, de alguna manera la pregunta, y por toda nuestra práctica, claro que ya venimos repitiendo, pero un montón de veces, pero pongo la cabeza en la guillotina de que muchos profes hablamos de lo mismo, ¿sí? Hay tantas respuestas de pensar qué es lo contemporáneo como personas estén pensando qué es lo contemporáneo, y en nuestro caso, si queremos de la danza, exactamente lo mismo. Y luego aparece el video, ¿sí? Los pies, creo, ¿sí? Los pies caminando. Ahí aparece la primera reflexión que yo me pongo a pensar y que me parece que falta indagar. Y digo, el video, primero pensarlo en posibilidad de obra. Digo, a ver, ¿cómo después esto podría pasar a una obra? Pero más allá de eso, la idea del ejercicio es que lo que produjo como video responda a la pregunta, ¿sí? Entonces, pensaba, viendo ese videíto, independientemente de lo que acabo de decir de la respuesta, que está un poco dada, pero si la pregunta es, ¿qué es la danza contemporánea? Y yo me respondo, danza contemporánea es tantas respuestas como personas puedan dar. Digo, bueno, capaz que en el videíto me tengo que ir a la calle y preguntarle a la gente qué piensa que es danza contemporánea. Y aparecen cuerpos en la ciudad, ni siquiera yo mostrando mis pies, ni nada que tenga que ver con la danza. Y ahí tiene que ver esto que hablábamos en la clase de cómo lo propedéutico, lo periférico, lo vincular, el asociarse a otros lugares. García Hueve dice: yo me emparento con la performance para encontrar nuevo lenguaje teatral. Cómo el pensar en producir nuevo lenguaje escénico para la danza tiene que ver con correrse del lugar, con despegarse del territorio conocido, ¿sí? Ahí les voy a linkear y me acordaba de un trabajo de la Florencia Vecino, creo que con Laura Calautz, porteñas ambas, que se preguntaban qué es la coreografía y cómo sucedía la coreografía. Y hacen el laburo de, usted puede coreografiarme, y salen a la calle, ahí van a ver los trailers, uno les voy a pasar, busquen en el YouTube el resto, donde le preguntan a alguien, ¿vos podías coreografiarme? Entonces, a ver, ¿qué querés que te haga? Y alguien del público le decía, haceme una flecha. Y ella decía, hacía la flecha. Bueno, ahí está el videito, ¿sí? Digo, ahí hay una obra ya, ¿sí? Un artefacto escénico que habla o que da respuesta a la pregunta que se habían hecho esa coreógrafa y esa bailarina de qué es la coreografía y cómo la coreografía está puesta en una afuera. Luego está el laburo de Sophie Perella y que me pareció interesante la pregunta también, ¿sí? ¿Dónde pienso mi mover? ¿Sí? Compleja la pregunta. Y después otra pregunta que se hizo, que es, ¿a qué cuerpo invoco en mis prácticas? Y ayer recordaba este último video que vimos del Sergio de Silvio Lang, que decía cómo este actor o este performer propone hablar de generar el indio, o la performer que dice: yo necesité encontrar a la loca
¿sí? Para encontrar el cuerpo que necesitaba para determinada cosa. Y me parece que eso responde a la pregunta, ¿cuáles son los cuerpos que yo invoco en mi práctica? Eh, y ahí asocia y dice, ¿cuál es mi mover cinético pensante? Y ahí otro lugar que me parece interesante de cómo pensar nuevos discursos y nuevas maneras de nombrar lo que hacemos. Quizás lo leíste por ahí, yo no lo había escuchado nunca. Digo, yo, por ejemplo, que uso mucho la idea del sentipensar, pero claro que no es algo de Ladri, algo que lo he leído en la Mari Bardet, en El tiempo es lo único que nos queda, en Lupe, bueno, en un montón de gente que teoriza la danza y empieza a hablar de sentipensar. Pero no había escuchado mover cinético pensante. Digo, qué importante que es que empecemos a ver en lo discursivo cómo nombramos nuestras prácticas, ¿sí? Cómo, porque nos va a servir para cuando tengamos que hacer nuestra investigación final y cómo pensamos pasar del paper a la escena y cómo también la escena constituye el paper, el nuevo formato, cómo hacer nuestro cuerpo, cómo vamos a denominar las maneras por las que, bueno, que viajamos, digo esto, ¿no? Hablar de viaje, hablar de geografía, para hablar del cuerpo, o esto, mover cinético pensante, un mover que está, un movimiento que está absolutamente lleno de razonamiento, de intelectualidad. Me encantó eso, cómo producir palabras ad hoc que nos ayudan a nosotros a entender nuestra práctica. La Miriam Albornoz hace otra pregunta interesante y que dice, ¿cuándo un cuerpo comienza a hacer investigación? Y ahí me acordé que la última clase nos quedamos, es más, no sé si también Milagros estaba, seguro Pablo, Ripoll y la Eli, porque me acuerdo los nombres y un par más, los 4 compañeros, que les mostré un videíto que se los voy a poner también ahora, sobre una investigación de un español que habla de mi cuerpo es mi tesis y demás. Digo, bueno, es una buena pregunta para encontrar el lugar de un proyecto de investigación, ¿sí? ¿Cuándo un cuerpo comienza a hacer investigación? Luego haces otra pregunta, si la danza contemporánea es descolonizadora. Bueno, ahí un poco la respuesta, insisto, también me parece que está dada, digo, no sé si me pone muy en jaque pensar en el 2022 si la danza contemporánea es descolonizadora. Creo que no hay forma que no sea, bueno, salvo que haga algo súper hegemónico y ya conocido, pero aún con la decisión de hacer una obra con un lenguaje moderno o neoclásico, igual descoloniza porque tiene sus lugares de pelea y de jaque. No importa, volvamos con la otra pregunta. ¿Cuándo un cuerpo comienza a hacer investigación? La pregunta está buenísima y ahí es donde veo que hay cierto desfasaje con el video y que el video propone un material que podría estar mucho más ahí a fondo. Porque digo, cuando apareces moviéndote ahí en la escalerita que baja de la Roberto Art, está bien, yo lo sé porque pertenezco a la UPC y sé que es la UPC, por ahí mi vieja si ve ese video puede pensar que es o cualquier CPC que tiene el mismo tipo de construcción o que es una plaza de barrio, ¿sí? No importa, vayamos a nosotros que conocemos el material y por dónde estamos yendo. Es interesante porque ahí empiezo a pensar, vos decís, bueno, está haciendo algo en un espacio que es la academia, que es la universidad, que es donde ella está investigando, ¿sí? Empiezo yo a linkear y ahí es donde justamente empiezo a pensar qué otras materialidades podrían hacer más solvente esa lectura del video, ese construir respuesta a la pregunta. Digo, con esto de que yo porque conozco la OPC, pero alguien que no conoce no podría tener la referencia clara, capaz que en un aula, que haya un pizarrón de fondo, me tomo el laburo de imprimir las tablas de las dinámicas del ABAN y pegarlas de fondo y hablar de eso. No sé, pensar cómo podría activar más una composición que constituya, que me permita y que le permita a un otro arribar a la respuesta sobre esa pregunta, ¿sí? ¿Cuándo un cuerpo comienza a hacer investigación? Que me parece que está muy bien formulada la pregunta, ¿sí? Porque no es lo mismo decir cuándo un cuerpo comienza a investigar que decir cuándo un cuerpo comienza a hacer investigación.
Luego, el videíto de Paola Lobos, ahí otra vez me sucedió lo mismo de la pregunta, digamos, de que de alguna manera no encuentro, o me parece ya está dada la respuesta. El medium de la danza es el movimiento, y ahí pienso, digo, bueno, ya nos contarás vos, Pau, por qué pensaste esa pregunta, pero digo, si no es el movimiento, ¿cuál es en algo donde el movimiento es lo más específico de nuestro lenguaje, ¿sí? De la danza, de las artes escénicas, sobre todo el cuerpo y el movimiento? Digo, ¿habrás pensado, bueno, que un medium puede ser la música, las ropas, la coreografía? No sé, ya tendremos el tiempo de compartir, ¿sí? Pero si hay algo que se responde y es esa la respuesta, es que sí, el movimiento es el medium de la danza, es el vehículo por el cual acceder a todo lo demás, ¿sí? Ya hablamos alguna vez en una clase y decía, esta instancia de nuestra existencia es carnal, es de cuerpo, ¿sí? No hay otra cosa que el cuerpo. Y el cuerpo y existir no tiene otra posibilidad que relacionarse a través del cuerpo con el movimiento en el tiempo y en el espacio. Y ahí se acabó todo, no hay nada más para inventar, ¿sí? Después lo demás pueden ser terrenos imaginarios, puede inventar cosas, lo que decía, hablar de cuerpo astral, pero iríamos a un terreno infértil, porque finalmente yo voy a ir a ver una obra donde veo cuerpos, ¿sí? No veo pensamientos, no veo proyecciones metafísicas, veo tu cuerpo, lo veo ahí paradito en la escena. Eso en cuanto a esa pregunta. Luego te preguntas el cuerpo. Eh, ¿Qué lugar ocupa en el movimiento? Y ahí me parece que empieza a haber nuevamente, al igual que el de la UPC, de la compañía anterior, una relación al videíto que se ve que exprimís una naranja, que te cae un frasco, el perrito que mueve la cola. Digo, cierta reflexión sobre lo cotidiano, ¿sí? Y digo, yo me pregunto, el cuerpo, ¿qué lugar ocupa en el movimiento? Y digo, claro, estoy viendo cuerpo en moveres cotidianos, ¿sí? Moveres de todos los días, sacados de lo canónico de un lenguaje de danza, y aparece cuerpo y aparece, insisto, repito esto porque me quedé con la imagen del exprimidor, y aparecen moveres, mecánicas, dinámicas, porque es interesante eso, ¿sí? Cómo hay danza más allá de la escena, ¿sí? Ya hablamos también alguna vez de esto, y Córnago es alguien que pone el lugar de la teatralidad, y que a mí me gusta hablar de la danzalidad como algo que se genera solo y a partir de la mirada de un otro que codifica y dice, la vida es la vida, el teatro y la danza es el teatro y la danza, ¿sí? Pero en nuestro caso, que estamos analizando el lenguaje, justamente cómo encuentro posibilidad de movimiento en lo cotidiano. Digo, yo me cebo un mate, lo tomo, aparece gesto, aparece intención, aparece dinámica, aparecen sensaciones, aparece imaginario, opero sobre el tiempo. Pasó un tiempo, digamos, y demás. Me acordé de una obra de la profe, de la Cari, que hicieron en los 90, muy bonita. Ay, me olvidé el nombre. Bueno, ahí la Cari después nos va a contar. Que hacía con Racal Herrero, donde componían con un mecanismo que fue muy contundente en la danza de los 90, en la danza contemporánea de los 90, que era de velar la acción, ¿sí? Entonces decía, ahora me voy a tomar un mate, ahora voy a contar hasta 3 y voy a revisar el WhatsApp. 1, 2, 3. Tiki, 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 ¿sí? Ese mecanismo de develar o contar lo que iba a hacer y efectivamente hacerlo, por supuesto, en secuencias mucho más copadas y coreográficas, ¿sí? Pero me acordé por esto de lo cotidiano, cómo lo cotidiano uno todo el tiempo podría analizar, filmar, pone una música y es danza, ¿sí? Bueno, me disgregué con eso, pero ese video me hizo acordar a eso. Luego está el de Tamara, que hace una pregunta interesante y un buen lugar para pensar
un punto de investigación para pensar cómo acceder al lenguaje y cómo producir una obra, que es escena, recepción, público, la idea de la recepción, ¿sí? Ni siquiera de la percepción, de cómo uno recibe un material que tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Esa pregunta me parece súper interesante. Y después haces otra pregunta que otra vez digo, warning, que pones, perseverar, ¿me ayudará a superarme a mí misma? Otra vez digo, la respuesta. Digo, ¿y qué dudas caben? Que perseverar en algo, la residencia, como dicen las viejas de Plaza de Mayo, lleva a evolucionar, sin duda, a sanar, a superar, y guarda con hacer esas respuestas que se van para un lugar terapéutico, que podría ser pensar también y desarrollar una investigación que tenga que ver con lo terapéutico de la danza, ¿sí? Y que también podría ser un videíto, no sé, filmando un rengo andando en la calle y hablar sobre el problema de la motricidad en cuerpos no normales, qué es eso, no sé. Pero digo, no que se ponga en un lugar terapéutico de siento que si yo insisto me va a llevar a ser mejor y me voy a entender. Bueno, ustedes saben perfectamente de qué estoy hablando, ¿sí? Con la respuesta a esa pregunta. Y luego, otra vez, estoy leyendo el video, sobre el problema de la distancia con el video, porque hablar de esa pregunta, vamos a la primera, de la percepción sobre el movimiento, sobre la danza, y como video unas manos en sombra, ¿sí? Donde solo veo la mano, digo, pucha, qué difícil de codificar de qué está hablando esa obra, ¿sí? Veo solo unas manos, habla de la... Insisto, está buenísimo esto para después dialogar, ¿sí? Yo le preguntaría a Tamara, bueno, a ver, ¿dónde encontrás vos que mostrando esas dos manos estás hablando de la percepción sobre la obra y otra vez las materialidades, digamos? Si yo estoy hablando de la percepción y me mostrás las manos, no tengo nada acá, buscaba, a ver, capaz que, denme un, miren, acá sí, justo, ay, me perdió todo. Digo, si yo hablo de la percepción, de cómo uno percibe el movimiento y hago un videíto donde ustedes miran mi cuerpo a través de un papel manteca y cómo yo me muevo, si quieren me armo una super serie, ustedes que bailan bonito, ¿sí? Ahí puedo hablar de lo difuso, lo opaco, cómo el movimiento está distorsionado, ¿sí? Hay un mecanismo, un artefacto, un dispositivo concreto que para nosotros, que sabemos cuál es la pregunta, decimos, ah, claro, por ahí va, ¿sí? Luego está lo de Avelina, ¿sí? Y ahí me parece que está bueno. Uy, esperen que se me... Ahí va. Lo de Adelina me parece que está bueno. Ella hace la pregunta, ¿qué es la improvisación? Por un lado me parece una pregunta súper contundente, súper disciplinar, específico, todo el tiempo en nuestras carreras, en nuestras búsquedas improvisamos. Es nuestra manera también de investigar. Y ahí está bueno el vínculo, digo, con el videíto, porque se filma en una vía de tren. Entonces yo miro y digo, claro, Adelina debe estar pensando eh, que improvisar es estar en una zona de riesgo, moverse ahí en un terreno border, frontera, seguir, viajar, proyectar, vías, y hago todas esas asociaciones. Digo, está buena la elección de el material, insisto, y por qué está bueno también, porque se corre de lugar, ¿sí? Si bien ella está haciendo algo medio danzado, ¿sí? Porque podría simplemente ir caminando, pero bueno, es en una vía, no es en mi casa, no es la idea de escenario, está corrido de lugar, ¿sí? Luego está el videito de Lara que habla de la composición como fenómeno, eso también ya hablamos en algún tiempo y decíamos, bueno, claro que la composición sucede en general en todos los planos de nuestra existencia y de lo cotidiano, ¿sí? Yo les decía, mi vieja, en la época estaban con furia los Mets,
y yo me comunicaba con mi viejo vivió en Chile, digo, y yo sabía que mi vieja, antes de hacer el Meet o la videollamada, se maquillaba, acomodaba el espacio, se ponía una luz porque sabía que si no, no la veía bien. Entonces, claro que uno o que todo el mundo compone, porque en la composición, como explicábamos en aquella clase, hay un posicionamiento ético, político y estético. Entonces, en cualquier acto que tenga que ver con el mostrarse ante un mundo, uno compone, como decidir a bailar un sábado a la noche y sabes que te vas a poner y que vas a combinar el arito con esto, el que es combinado, y el que es combinado se pondrá una zapatilla verde con un pullover a cuadro, con una gorra que no sé qué. Todo el tiempo componemos. La composición también es una manera de actuar socialmente, ¿sí? Eh, y la composición convencional, bueno, y en el caso de ellos, su video también es un video que conecta a la respuesta. Un plato de frutas y donde se ve cómo moviliza esas frutas y hay una idea sobre el color, la manzana y el naranja de las naranjas y cómo mueve este acá y vuelve acá y vuelve acá. Yo al menos el videito lo vi como algo que se corta y se lupea, por lo cual también hay una idea compositiva técnica, ¿sí? El lupear, el repetir, bueno, parece que por ahí va esto del video. Y luego el último, el de Dana Chacón, que otra vez la pregunta, ¿elijo o no conectar con mis emociones en las prácticas? Bueno, sí, es valedera la pregunta, como todas las preguntas que nos podamos hacer, pero se vuelve un poco con una respuesta que ya está, digo, porque en la etapa en que ustedes están de la carrera, teniendo toda la información que ya tienen, digo, y pensando en lo contemporáneo, pensando en un 2022, ¿puedo pensar que en mis prácticas voy a despegar la afectividad? Digo, ya hablamos en materia, seguramente hablan con sus profes, con Leiane o con quien tenga sobre ciertas antropologías del cuerpo, un cuerpo material y un cuerpo afectivo, ¿sí? Superadísimo hace un montón de tiempo el dualismo cartesiano. Hay algo donde, y en esta época contemporánea, donde casi que el cuerpo afectivo le da forma al cuerpo material, quizás antes era un poco más al revés. Sigo, la pregunta un poco queda con cierta vacuidad, ¿sí? ¿Elijo conectar con mis emociones en la práctica? Y sí, elegilo, lo vas a tener que elegir porque es la única manera de acceder justamente al lenguaje, a poder componer determinadas cosas que te corran del lugar, porque si no elegís las afectividades para tus prácticas y vas a hacer prácticas puramente cinéticas, digamos, hasta una gimnasta rusa, el otro día veía, ojalá lo pudiera encontrar, fantástica, una colombiana, que hace toda una cosa así, de pronto saca un doble mortero y nada, esas cosas que hacen este, la gente que hace gimnasia deportiva, que es muy impresionante, y está llena de una afectividad tal, digo, bueno, entonces ni hablar en la danza, digamos, ¿sí? La respuesta. Y otra vez, ¿cómo producís ahí el video? Ya a esta altura, o sea, me olvidé, perdón, del video, pero ahí lo vamos a volver a ver, porque ahí digo esto de correr. Digo, bueno, capaz que el video es vos u otra, porque también está bueno eso, ¿no? No necesariamente tienen que estar ustedes en el video. Yo mostré el mío por mostrarles algo que tenía, pero puedo ir y filmarla a una tía mía, que sé yo, y digo, y capaz que cortando cebolla y con esta idea de que uno dice que lo coreográfico sucede todo el tiempo, pero que depende del ojo de un otro, en este caso la cámara, y lo veo a mi tía cortando cebolla y una coreografía, le pongo de fondo una música, eh, o supongamos que lo hago yo, corto la cebolla, yo lo corto la cebolla y meto la idea de ficción, empiezo a manejar un montón de terrenos y de vectores y de pensamientos teóricos que me hacen que el video que veo está respondiendo a la pregunta si me comprometo o no emocionalmente con la práctica. En este caso, la práctica de cortar una cebolla, ¿sí? O cualquier otra idea, pero insisto, que el video reflexione sobre dé la respuesta a mi reflexión y me pregunta. Bueno, media horita la clase de hoy. Che, compañeros, nada, para cerrar, creo que
podemos indagar un poco más, reflexionar más profundamente. Insisto, confíen en ustedes, sé que tienen material y no solo, por supuesto, desde la cátedra de composición, sino desde otras materias. Buenísimo que están con la CAR y en composición. Si bien la composición sí o sí te manda por un tubo el tema de reflexionar sobre la dirección, tratamos de desplazar el eje y dejar de lado la dirección, pero bueno, está, y en eso está hermoso que tengo la CARI, que tiene mucho manejo de esa información, y también, digamos, estamos puestos en el mismo lugar, esto de vincular a otros campos que permiten cierta permeabilidad para pensar y producir nuevo lenguaje compositivo para la danza, las letras para pensar los componentes dramatúrgicos, el espacio dramatúrgico, el espacio arquitectónico, el espacio lumínico, el espacio del movimiento. Entonces digo, piensen, pongan ahí pilas para reflexionar y ver esto, ¿no? Que venimos hablando y viéndolo del Silver Blanc y viendo algunos videitos, cómo correrse de cierto lugar formal de la danza, que son el teatro, la escenografía, el vestuario y por supuesto la serie y la técnica del lenguaje. Fly Low, Graham, Jazz, Limón, Müller, lo que quieran, Pitchmo, es que se llama ese último tipo de lenguaje que hay, y también el Vogue. Bueno, insisto, reflexionar, sí, un poquito más. Y sí les propongo quizás que puede estar bueno un cambio en la pauta, donde digo, quien no haya subido todavía el material, no suba las preguntas, suba solo el video y hagamos al revés. Nosotros, quienes vemos el video, decimos, esto responde a esto, ¿sí? No importa que hagamos, responde estas 10 preguntas, ¿a qué idea general creemos que responde ese video? Para que cuando nos encontremos en el 2028, al paso que vamos, digamos eso, pongamos en reflexión y quien hizo el video nos diga sí, algo de eso, para cotejar esto, ¿no? De cómo la producción en sí produce respuestas a las preguntas que se hizo ese artista. Si les parece, hacemos eso. Y por último, también les voy a linkear para que vean, ya que pasa un tiempo que seguimos sin encontrarnos, un video de una peli, quizás algunos la han visto, Inside Me, que se llama Adentro, que es una película producida en pandemia. Yo soy un horror con los nombres, Burham me sale, seguro no es así, que es de un músico que la peli va sobre cómo producir contenido a partir del encierro y estar en una habitación y poner flashes intelectuales y buscar materialidades y componer escenas, ¿sí? Miren esa peli porque está buenísima y también vamos a seguir por ahí. Bueno, gracias por la atención, espero que este videíto sirva. Y bueno, nos veremos el otro viernes. Estreno Bosco este sábado en Blick y vamos a estar todos los sábados de octubre a las 21. Vengan a vernos, paguen la entrada que necesito comer y pagar mis impuestos. Aunque crea que la danza no es trabajo. Chao, queridas.